Hace unos días, mi buen amigo Pedro Peón Roche me hizo llegar este libro, sí, pequeño, como verán, Mar y Sal, que es un poco la historia de su familia por Roche. Ella se había ocupado de la historia de su familia por Peón. Y ahora se ocupa de la familia Roche. Su abuelo, don Joaquín Roche Martínez, y de su familia, la familia que creó, con doña Mira Díaz Ruz, y con sus tíos y su hermano Roger, el hermano de don Joaquín, don Roger Roche Martínez, y el negocio de la salinera. Un negocio un poco mítico en Yucatán. Lo primero que yo advertí al leer el libro es que tiene lo que se suele llamar artesanía literaria. No es lo mismo la artesanía que el arte. La artesanía es un conjunto de dispositivos, podríamos decir técnica o técnicas, que sirven para construir una narración. Estas técnicas fueron inauguradas o fundadas quizá con el Quijote. Se han puesto otras después y otras más, y no todas aparecen en el canon, hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Las clásicas son el narrador, quien narra, se narra desde un yo, desde un tú, una razón nosotros, puede ser un plural, ¿no? En algún caso Faulkner narra así. Puedes narrar también desde un presente, desde un pasado, desde un futuro. La realidad, la visión de la realidad puede ser los hechos, la historia, la realidad, o puede ser algo fantasmagórico, ¿no? Ahorita que dije desde el futuro, recordé un cuento de Adolfo Bioy Casares, donde un piloto se va al futuro y regresa como prueba, trae una rosa. Y otros cuentos, ¿no? La novela Aura de Carlos Fuentes está narrada desde un tú. Nos esforzamos en dar un servicio personalizado en el proceso de fabricación, ofreciendo los espesores, acabados y medidas de acuerdo a su proyecto en periodo corto y económico. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. Aura de Carlos Fuentes está grabada desde un tú. Esa es la gran novela mexicana y una de las grandes novelas. Que si fue plagio, que si no fue plagio, eso es otra historia. En lengua castellana, que está grabada desde el tú. Bueno, las demás son desde luego los vasos comunicantes, que se ven muy bien en Flaubert, en Madame Bovary, en los comicios agrícolas. También las mudas, que aquí se ven muy bien, es lo que más se ve.
y que da una gran agilidad a cualquier texto, que es el diálogo, donde se va cambiando el narrador. Se va cambiando, y eso le da una gran habilidad, ¿no? La caja china, que también está en el Quijote, que es un conjunto de cajas chinas extraordinarias. El dato escondido, que creyó que había inventado Ernest Hemingway, como los norteamericanos que creen que han inventado todo, y no es así, es muy antiguo, y pues creo que son 9, no sé si he dicho todas, pero más o menos, ¿no? Hay una presencia de artesanía literaria que me sorprendió muchísimo. Quiere decir que hay una asesoría, o quiere decir que Pelucho estudió para poder haber hecho esta novela. O sea, esto ya es un logro, y por eso es relativamente fácil leerla, aunque usted la vea muy, muy grande, ¿no? No podemos detenernos ahorita en todo lo que implica la artesanía literaria en la narrativa, ¿no? Pero bueno, aquí hay artesanía literaria. Lo segundo que yo diría es que es estupendo, es celebrarse la gran aportación que hace Pedro con este tipo, aunque sea novela, de textos en que habla de las familias, algo que no se hacía en Yucatán. A mí me parece increíble esto. Voy a decir por qué. Don Justo Sierra O'Reilly, el que está en Montejo, que no es el que está en Montejo, que no es él, es el padre de la novela histórica en todo México. Y el doctor Eduardo Urzáiz es el padre de la novela fantástica en México, con Eugenia. Y para de contar, nuestros narradores no son muchos. Y más que muchos, son increíblemente, pues yo no diría pobres, pero no sin mayor relevancia, sin mayor profundidad, sin mayor significado, ¿no? Que hay una novela de carácter histórico sobre una familia yucateca significativa en la industria económica, pues es un acierto importante. Yo trabajé con los Roche, yo conocí a muchos de los personajes que están aquí. Conocí a don Joaquín, digamos que es el personaje principal, don Joaquín Roche Martínez, lo traté. Era un hombre bragado, era un hombre bravo, era un hombre muy elegante, que usaba unas guayaberas de lino muy bonitas y usaba unas mancuernillas muy vistosas, de piedras preciosas, no muy preciosas, pero hay amatistas y cosas de esas, y hasta brillantes, ¿no? Era muy, muy elegante. Hablaba en forma muy particular. Conocí a su hermano Roger, trabajé con los dos, digamos, atendí, lo visitaba a don Joaquín en su casa, que hoy se ha derribado de una manera totalmente atravilaria, y traté mucho con él. Hay algunos pasajes que narra Pedro que yo los conozco de manera diferente, inclusive que los viví de manera diferentes. Pero, bueno, se vale. Él hizo una novela, recolectó datos y la reconstruyó. Y así pudo haber sido, ¿no? Es válido, ¿no? Es una novela histórica, pero novela, ¿no? Y yo se la recomiendo mucho a todos. La puede usted comprar por internet, que es la mejor manera de comprar libros hoy en día. Claro, el placer ingente, incalculable y casi orgásmico de visitar una librería es, vaya, pues nadie se lo quita.
Pero si usted quiere, pues lo puede comprar por internet, lo puede pedir. Seguramente va a tener mucho éxito, mucha demanda. Pues es un homenaje a sus ancestros que tanto trabajaron por Yucatán. Y además que se distinguieron mucho, que son en algunos puntos ejemplares, pagaban muy buenos sueldos, nunca tenían aversión por pagar el salario mínimo, había buenas prestaciones, había una conciencia muy importante de... nadie renunciaba, la gente se iba de vieja y nunca se desvincula hasta hoy. Bueno, yo ya no sé, yo he ido aquí a sus oficinas, pero yo ya no sé de los viejos quienes viven, pero hasta que vivían algunos iban una vez cada 2 meses a visitar y los recibían y los atendían. Era una suerte de una gran francmasonería, la de Sal Sol, ¿no? Era casi una religión, la religión de la sal. Eso es, casi una fe. El libro se va a presentar el 1 de junio en el ayuntamiento y va a ser algo muy interesante, seguramente, y ahí yo voy a presentarlo también, y ahí vamos a despejar dudas sobre esta aportación. Básicamente a 2 señorones de la historia contemporánea de México y de Yucatán, que fueron los hermanos Roger y Joaquín Roche Martínez. El papá empezó trabajando y con la confianza de don Agustín Vales Castillo, que lo financiaba. Ahí en el comedor estaba una carta que había puesto don Agustín Vales, de financiamiento a don Joaquín Roche Arce, que era comerciante y que empezó a embolsar sal, y ahí se creó Roche Hermanos, y después pasó la famosa anécdota de que estaba paseando don Joaquín por lo que es las Coloradas, en un barco con su mujer y sus hijos pequeños, y encontraron los paquetes de caucho de un barco hundido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces don Joaquín, que no dejaba pasar una oportunidad por nada del mundo, empezó a pagar a los pescadores por cada paquete y vendió los paquetes de caucho, y con eso pudo hacer las primeras inversiones para hacer Coloradas, que estaba en el Finisterre, déjame decirte. Silán había que embarcarse, había que llegar de aquí a Silán y de allá a embarcarse. Algo increíble. Cuando hicieron la refinería después de la Segunda Guerra Mundial también, que la compraron de medio uso, que yo la conocí, los tachos famosos, aquellos, cuando se trajo a Mérida para embolsar, un obrero de ahí, de Roche Hermanos, creyó que era azúcar, porque ellos eran comerciantes también. La llevó a su casa, se la sirvió a la hora de tomar su chocolate y, oh sorpresa, descubrió que el azúcar sabía a sal, porque era tan blanca como el azúcar. Una última historia que no aparece en el libro, yo no sé, esa yo se la pude haber contado a Pedro, porque yo la oí muchas veces. En la tienda de don Joaquín Roche Arce, el papá de los Roche Martínez, trabajaba don Chinto Herrera, papá del maestro Jacinto Herrera Díaz, abuelo del doctor Jacinto Herrera León, amigo mío y condiscípulo mío muy querido, y vecinos. Desde muchacho, era un muchacho. Ahí la gente entraba muchacho. Bueno, yo entré de 24 años, ¿no? No duré mucho, duré nada más 10 años, pude haber durado hasta el resto de mis días, pero bueno. El caso es que un día cayó el timbre. El timbre es Hacienda, a revisar allá cosas. Y
Llegó don Joaquín con su bastón, ya estaba viejo, y había el mostrador y dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, ¿qué son los del timbre? ¿Qué? Dijo, ¿qué timbre? Ni qué timbre. Agarró el bastón y ¡pam! ¡Pam! Pegó de golpes en el mostrador y dijo, a tal cosa su madre todos ustedes. Y contestó don Chinto Herrera, que era muy joven, hasta yo, don Joaquín, hasta yo no, hijito, tú no. Yo voy por ti, papacito, tú no. Esa es una muestra del paternalismo que luego tuvo severísimo don Joaquín Roche Martínez. Muy, muy severo. Muy, muy severo. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor ese le gusta.